tenemos a Ariel Testino. Bienvenido, Ariel. Un gusto que estés aquí en nuestra casa. El gusto es mío. Tanto tiempo. Sí, es cierto, es cierto. No, yo he seguido manteniendo mis actividades. Muy bien. Y demás, no las gremiales que supe tener, pero las restantes sí. Bueno, y venís de la presentación de un libro que siempre genera emociones muy fuertes y encuentros y reencuentros con amigos y con gente. ¿Cómo fue la experiencia, Ariel? Exactamente, la cosa ha sido muy de un sentimiento muy profundo, ¿no es cierto? Porque el libro tiene ese carácter. El libro es un libro que surge como consecuencia de la reflexión que tuvimos varios mientras trabajamos en aquel sitio que es una planta de tratamiento de minerales de uranio en el centro de la provincia, perteneciente a la Comisión de Energía Atómica, y durante los años de trabajo allí habíamos planteado varias veces, quienes nos desempeñábamos allá, que eso había que registrarlo, porque tenía una serie de particularidades y demás, además de la convivencia y de las cosas que surgen como consecuencia de un trabajo tan particular como era ese. Había montones de anécdotas y demás, y particularidades como esta de que componíamos un grupo de trabajo muy joven, éramos todos muy jóvenes. Teníamos menos de 30 años de promedio, con algunos viejos de 50, claro. que nos tiraban el promedio abajo. Pero hemos dicho en todo momento, decíamos, esto lo tenemos que registrar, porque... ¿De qué años estamos hablando y de qué zona estamos hablando específicamente? Hablamos de el cruce de la ruta 12 provincial con la ruta 40, Ajá. que es un paraje que se denomina Paso Berwin. Ahí hay un puente sobre el río Chubut, que hace poquito le pusieron el nombre de don Arturo Berwin. Ahí estaba la estancia La Madrugada de don Arturo Berwin, y en ese sitio, entre Paso de Indios y Cerro Cóndor, a una distancia equidistante de Paso de Indios y Cerro Cóndor, se localizó esta planta en el año 1977. Hay muchos que no, yo la verdad que desconocía su existencia, por ahí uno, y está bueno saber que, me parece que hoy hablamos esto de informarnos, ¿no? De saber que ya hubo una explotación de uranio acá en la provincia en algún momento, porque la verdad que un dato que creo que muchos de los que estamos escuchando no lo sabíamos, ¿no? Claro, sí, la actividad de la Comisión de Energía Atómica data de mucho tiempo antes de esto. Los años 60 ya la comisión estaba instalada en Sarmiento, después se trasladó acá a Trelew, hizo base en Trelew, y el trabajo se desarrolló básicamente en esa zona, la zona de entre Paso de Indios y Cerro Cóndor. Y se explotaron 2 yacimientos, chicos, todos ellos, ambos, y todo lo que había en ese momento también eran yacimientos muy pequeños, a punto de que la planta cierra en el año 81, hablamos del 77 inaugurada, y en el 81 finalizó su producción, quedó una actividad remanente, pero para el cierre nomás, y que duró hasta el 83, más o menos, con gente allí. Y en el 81 se termina el mineral después de haber explotado el yacimiento Los Adobes, que es el que le dio nombre a la planta, y el yacimiento Cerro Cóndor. Y había un yacimiento más, Cerro Cóndor Bis, que existió la posibilidad de explotarlo, pero que no daban los números para hacerlo. Así que llegamos a eso y competíamos en ese momento con la aparición de un yacimiento muy importante en el país, que era el yacimiento Sierra Pintada o Doctor Baulíes en San Rafael, Mendoza. Claro.
donde se transformó eso como en un vaca muerta de hoy en día de los hidrocarburos, y se centró toda la actividad de la comisión allá, Claro. y entonces se desactivó todo esto aquí. Ariel, y después se descubrieron otras reservas. Sí, efectivamente los geólogos en aquel entonces decían que lo que nosotros estábamos procesando y explotando y detectando como materia exploratoria eran las gotitas de el corrimiento del uranio hacia un lugar donde se había concentrado totalmente, Claro. que componía el elefante blanco, decían Mirá, ellos, ¿no? Pero que no lo encontraban, no lo terminaban de hallar. Siguiendo estos indicios geológicos, definitivamente se encontró el yacimiento, que es el yacimiento hoy en día conocido como Cerro Solo, que es uno de los más grandes del país. Claro. ¿Y cómo se encuentra el uranio? ¿Cómo es para por ahí que usted que sabe explicarnos, ¿no? ¿Qué es el uranio? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se explota también, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el uranio es un elemento químico que tiene una masa atómica importante, por eso los elementos químicos de masas atómicas muy altas empiezan a tener desequilibrios en su núcleo, y son factibles de romperlo, ese núcleo, y que libere energía. Para eso es que se aprovecha el uranio. ¿Cómo se lo encuentra? Bueno, el uranio tiene propiedades radioactivas de una baja actividad, de actividad bajo nivel, y se hacen prospecciones y se detecta por prospección radiológica. Después también se hacen exploraciones geofísicas, y todo esto compone la etapa exploratoria de ubicación del yacimiento, de ubicación de un yacimiento. Entonces se van encontrando anomalías, se van a encontrar lo que se llaman anomalías, porque pasó un avión primero y detectó que había actividad radiológica en ese sitio, después se hacen reconocimientos en el terreno, después se hacen perforaciones, y esas perforaciones son las que permiten decir en qué lugar está la masa de uranio que daba la manifestación de presencia de radioactividad. ¿Y cómo se lo extrae? Claro, y después lo que en nuestro caso estos dos yacimientos se explotaron con una explotación a cielo abierto. Eran yacimientos que no tenían una tapada muy grande, no estaban muy abajo, y entonces fue una explotación muy sencilla, removiendo una capa de material estéril que había en la parte superficial, se alcanzó el material y se lo retiró del lugar y se llevó al lugar donde estaba la planta, donde se montó la planta después en el año 76. Esa actividad de explotación del yacimiento Los Adobes se realizó en los años 74, por ahí 74, 75. Vino el Rodrigazo y se paralizó todo, ¿no? Y después en el 76 el gobierno militar, con los compromisos que tenía de cumplir entregas de uranio a Alemania, que nos había provisto Atucha 1, y era una tecnología de ellos, y por lo tanto los elementos combustibles, es decir, el material que va dentro del núcleo de la central, lo armaban ellos. Había que mandarle uranio y ellos devolvían elementos combustibles para que funcione Atucha. ¿Y cómo era en la planta, para terminar el proceso, en la planta, cómo es el proceso para sacar, definitivamente el uranio? Bueno, yo digo ahí en el libro que es un proceso de quita y pon, ¿no? Para explicarlo así, tiene su explicación química, pero no quiero aburrir con eso. El uranio está en el mineral que llega a la planta y se lo dispone, en este caso, ¿no? Se lo disponía en una planchada impermeable,
en pilas de mineral. Esas pilas de mineral tenían en la parte superficial superior una cuadrícula de bordos de material que permitían regar sectores de esas pilas. Se lo regaba con una solución de ácido sulfúrico. Esto percolaba, el ácido sulfúrico en la superficie del mineral percolaba, iba bajando e iba extrayendo el uranio. Extraía el uranio y extraía otros componentes del mineral, hierro, aluminio, nitratos, etcétera. Ese líquido, que se llama lixiviado, que percolaba a través del mineral, se lo reciclaba nuevamente a la superficie de la pila, y cuando alcanzaba una concentración de uranio suficiente como para llevarlo a la planta de tratamiento, se lo ingresaba a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se hacía otro proceso de quita y pon. Se quitaba el uranio del líquido del lixiviado, y se lo dejaba y se lo ponía en resinas de intercambio iónico, que son selectivas respecto del uranio. Entonces fijan el uranio en la resina, y el resto de los componentes del líquido pasan de largo. Una vez que uno tiene la resina saturada de uranio, lo que se hace es una elución. Se quita nuevamente, otro proceso de quita y pon, se quita el uranio de la resina y se lo pone en una solución que se llama solución eluyente, donde ya queda con una concentración mucho más alta y purificado, porque todas las demás porquerías que habían en el líquido siguieron de largo. Y finalmente se vuelve a hacer otro proceso de quita y pon, que es precipitar el uranio bajo la forma de una sal, que se llama diuranato de amonio, que se la conoce también como yellow cake o torta amarilla, a través del agregado de amoníaco gaseoso en la solución esta de eluyente. Y entonces el uranio que estaba disuelto en ese líquido pasa a una forma cristalina, a un cristal, que es este diuranato de amonio, y precipita en la solución. Ese barro de uranio se retira y se filtra, y entonces queda ahí la torta amarilla, que es el producto final. Partiendo de un mineral que tiene 1 kilo por tonelada, es decir, 1 kilo por cada 1000 kilos, se llegaba a un producto final, yellow cake, que tenía entre 700 y 800 kilos por tonelada. Estamos conversando con el ingeniero Ariel Testino sobre el tema del uranio. ¿Se utiliza cianuro en el proceso? No. No. Las lixiviaciones de uranio, dependiendo del tipo de mineral que se esté procesando, se hacen o con ácido sulfúrico o con soluciones carbonatadas. ¿Cuál es el valor del producto en el mundo? Porque uno sabe lo que el oro y la plata, por ejemplo, representan, es decir, cómo se comercializa en el mundo. ¿Dónde reside el valor del cianuro? Del cianuro, me quedé con el uranio. Del uranio. Sí, el valor fundamental del uranio es su carácter estratégico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de energía. Es como tener uranio, es como tener hidrocarburos en un país en un mundo que va a un colapso energético. Entonces, el valor del uranio es ese, es contar con la posibilidad de tener soberanía energética en el país. Por eso que, contrariamente a los que muchos lo ven como una cuestión económica o la posibilidad de hacer un negocio con todo esto, antes que ver esa faceta, que la tiene, por supuesto, la tiene, porque hay países que viven vendiendo uranio al mundo, y podría ser el destino nuestro también. Claro. Lo que ocurre es que tampoco nuestro país tiene tanta cantidad como para decir podemos salir a vender uranio, ¿no? Entonces, Ariel, es muy importante la visión estratégica que tengamos. Sin duda. Una visión precisamente que se ha perdido en todo, desde hace bastantes años a esta parte, de los 90 a esta parte, es decir, la época de
de Menem, que Menem cambia el código minero argentino y le quita el carácter estratégico a los minerales nucleares. Claro. Uranio, torio y demás, que son minerales nucleares, dejan de ser estratégicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquiera puede explotarlo y venderlo. Claro. Mi visión es que, y la visión de muchos otros también en el país, es que esto, que es un recurso energético que garantizaría para las futuras generaciones el funcionamiento y la generación de energía para satisfacer las necesidades del país, debe ser mirado con una óptica estratégica muy importante. ¿El gobierno nacional, vos crees que la tiene? No, en absoluto. No, es más, el gobierno nacional, ni bien empieza, este gobierno nacional, ni bien empieza, fondea toda la actividad nuclear, paraliza toda la actividad nuclear. Después sí, Elon Musk se pronuncia diciendo que necesita energía, climas fríos y agua para su inteligencia artificial, y entonces alguien sale corriendo a decir tenemos un plan nuclear y demás, sí. Sabemos quién es, y nos propone plagar la Patagonia de centrales nucleares de pequeña escala, para satisfacer el negocio es decir, nos plantea un plan nuclear express, ¿no? Un plan nuclear a la medida de Elon Musk. Cuando nosotros deberíamos pensar en un plan nuclear para los argentinos. Claro, ¿no? claro. Vos decís, no es por ahí la cosa. Yo creo que no. Creo que perfectamente se puede pensar de que las reservas argentinas puedan tener un destino de exportación. Hoy exportamos hidrocarburos, ¿cierto? Y también es la garantía de una soberanía energética del país y de las futuras generaciones argentinas. Pero hay que hacerlo con mucha cautela. El tema es que quede algo para nosotros también, ¿no? Claro, no que solo se lo lleven, sino que a nosotros también nos quede algo, no solo nos quede el suelo ahí destruido, sino que algo quede acá también, y ¿no? que en el futuro tengamos la posibilidad de seguir funcionando, ¿no? En un y mundo Ariel, acá en la provincia lo que más nos preocupa, creo que a todos los ciudadanos, es el tema de la contaminación, de la minería, por eso también está prohibida la minería a cielo abierto. ¿El uranio es factible de explotar sin contaminar, digamos, o sin perjudicar, por ejemplo, las napas? Totalmente. Nosotros hemos trabajado allí, está bien, hemos explotado yacimientos muy pequeños, trabajamos en total 145.000 toneladas de mineral y produjimos, no recuerdo precisamente la cantidad, pero 120 toneladas de uranio, que no es nada. Hoy nuestro país necesita 260 toneladas de uranio para el funcionamiento de las 3 centrales nucleares. En aquel momento había una sola. Claro. Y satisfacía la necesidad de Atucha, esa planta. Pero hoy nos hablan de hacer producciones que van muy por encima de las 260 toneladas que necesitamos. 260 toneladas entran en el depósito de la anónima de Rawson, ¿cierto? Claro. Es muy chiquito, Claro, es una cosa muy chiquita. Y en ese sentido, la escala tiene mucho que ver en la cuestión del control ambiental de las actividades. La escala tiene mucho que ver. Entonces, ¿por qué meternos en la producción de cosas de muchísima envergadura o de grandísima envergadura cuando nuestra necesidad es tan reducida? ¿No es cierto? Nosotros con 2 centrales nucleares más o 3 apenas llegaríamos a necesitar 500 toneladas de uranio por año, ¿no es cierto? Cosa que podría satisfacer cualquier emprendimiento de esta naturaleza, como fue la planta Los Adobes. Claro. ¿No es cierto? Un poquito más, una escala un poquito más grande que esa,
pero se podría satisfacer con 2 o 3 instalaciones de este tipo en distintos lugares del país, sin necesidad de hacer grandes explotaciones, mega minería, digamos. Podríamos estar satisfaciendo esas necesidades. Ariel, para ir cerrando, y además de estos desafíos ambientales de los que hablábamos y de las cuestiones que tienen que ver con la soberanía, que es tan importante, ¿no? Instalar el tema de la soberanía energética, desde el punto de vista social, ¿podría significar un redundante en beneficio también? Bueno, nosotros, una de las cosas, de los objetivos del libro ha sido rescatar justamente eso, ¿no? Nosotros, en la presentación que hago del libro, en un momento paso los nombres de la gente que trabajó allí, como un reconocimiento a quienes estuvieron en el lugar y quienes son los artífices de todo esto. Y aparecen un montón de nombres de gente, de paisanos nuestros, de gente de la zona, ¿no? Apellidos aborígenes, Currumil, Huanqui, montones de gente que era alambrador o se dedicaban a las tareas rurales y demás, que no sabían lo que era un ángulo recto cuando entraron a trabajar en la planta y terminaron a los 4 años, 5 años de funcionamiento, que uno le tiraba un plano y sabía dónde tenía que soldar y sabía cómo soldar y cómo construir lo que le estaba. Es decir, que sirvió como una forma de crecimiento social, además de que los sueldos que se pagaban en la Comisión de Energía Atómica eran de muy buenas características. Socialmente sirvió de mucho. Lamentablemente vinimos desfasados con la aparición de nuevas reservas de uranio, ¿no? Entonces se paralizó la cosa, pero podíamos haber seguido trabajando, de haber aparecido el uranio antes, y eso hubiese significado sin duda un crecimiento social, ¿sí? Lo significó. Sobre todo para la gente de la meseta, ¿no? Claro, que por ahí... claro, sí. De hecho, significó un crecimiento social. Ariel, muchas gracias por la visita. Se nos hizo corto. Un tema como para seguir abordando. Me parece que es muy interesante. Muy interesante. El libro, por último, ¿dónde lo adquirimos? El libro lo estoy presentando y lo vendo en las presentaciones. Así que ahora tenemos una presentación el sábado en Playa Unión, en la biblioteca popular de Playa Unión, en la Asensio Beijón. Bien. A las 7:30 de la tarde lo vamos a hacer. Y después se presentará en las ferias del libro, que se hagan en Esquel, en Comodoro. Mucha gente ya me lo ha pedido vía correo y demás. Hasta un nieto de un compañero nuestro de trabajo de la planta se interesó y quiso tener el libro y ya lo tiene. Eso es una maravilla, porque esas son las satisfacciones más grandes. No, tremendo. Yo no pensaba que esto, que era un compromiso asumido entre varios, que después de a poco uno de ellos empezó a escribirlo y falleció, y otro se dedicó a otro tipo de escritura, y yo dije, bueno, me pongo el saco aunque me quede grande, y porque yo escribir sí he escrito mucho, informes técnicos por mi profesión, pero este tipo de cosas no, y terminé haciendo un relato que está bueno, a mí me gusta. Ariel, una cortita más, una reflexión sobre la minería en la provincia. Me parece que sos una voz autorizada para poder hacerlo. Yo, por mi formación, yo soy ingeniero químico y especializado en temas ambientales. Tengo una maestría en ingeniería y tecnología ambiental. Por lo tanto, difícilmente puedo ser antiminero, ¿no es cierto? No soy antiminero, pero tampoco soy prominero en las condiciones actuales de la minería. Todavía seguimos regidos por legislación que es sumamente retrógrada para los intereses nacionales. Entonces, creo que
Afortunadamente en la provincia tenemos una ley 5001 que prohibió la minería, no de la mejor forma ni nada, pero la prohibió, y evitamos con eso que todos aquellos que ven rodar una moneda salen corriendo atrás y lo harían a cambio de nada, claro. ¿no? Y perderíamos montones de recursos que de la peor forma. Por lo tanto, en ese sentido sí, no respaldo la minería, digo, minería sí, pero así no. No es cierto. Ariel, muchas gracias por la visita. Un Bueno. placer, un placer. Gracias. El gusto ha sido mío. Habrá una segunda parte. Habrá una segunda parte y lo vamos a compartir La vamos al hilo a turnar, con, sí. con Sarita. Muy Planta bien. Los Adores, Ariel Juan Testino, vivencias entre Paso de Indio y Cerro Cóndor Chubut. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Gracias. Pausa, Gracias a que ustedes. nos queda mucho para compartir todavía. Le tomamos el pulso a la actualidad y